Hola, con este vídeo iniciamos lo que será un curso completo e interactivo sobre bloques dinámicos exclusivo para YouTube. ¿Por qué bloques dinámicos? Porque los bloques dinámicos fueron la herramienta que revolucionó AutoCAD. Porque gracias a los bloques dinámicos, AutoCAD pasó de ser una aplicación de dibujo a una auténtica herramienta de diseño. Porque los bloques dinámicos son sinónimo de productividad y de diseño. ¿Cómo es esto de interactivo? Sí, con tu participación me indicarás cuándo debo subir el siguiente vídeo y con tus comentarios, sugerencias y preguntas me guiarás en los ejercicios que iré subiendo. ¿Cómo? Cada vez que este video sume 100 me gusta, sabré que es momento de subir el siguiente vídeo. O sea, cuando este video llegue a 100, subiré el segundo, cuando este video llegue a 200, subiré el tercero, y así sucesivamente hasta lograr el curso más completo de la web. Eso te lo garantizo. ¿Cómo participar? Dejando tus consultas sobre este video, aquí mismo te responderé, o si la pregunta lo requiere, te responderé en el siguiente vídeo. O sea, que las respuestas del primer vídeo estarán en el segundo, las respuestas al segundo en el tercero, y así sucesivamente. Si no llegas a tiempo de formular tu pregunta, no hay problema. Abajo te dejaré un enlace para que puedas enviar tu consulta por correo y te la responderé en mi blog. Bueno, ¿cuándo comenzamos? Comenzamos ya mismo y primero que nada deseo mostrarte algunos ejemplos de bloques dinámicos. Los bloques dinámicos son bloques inteligentes, o sea, bloques a los cuales les establecemos un parámetro y también le asignamos pautas de qué debe suceder cuando modificamos ese parámetro. Por ejemplo, si seleccionamos este árbol tiene un parámetro que determina su altura. Ello lo notamos al ver este pinzamiento de color cian. Los bloques comunes no tienen pinzamientos, salvo el del punto de inserción. Los bloques dinámicos, además del punto de inserción, tienen otros pinzamientos relacionados a parámetros. En este caso en particular se trata de un parámetro que controla la altura del árbol. Y al modificar esa altura se desencadena una acción que es una acción de escala y por lo tanto este árbol crece o decrece en función de la dirección hacia la cual traslademos ese pinzamiento. Los parámetros, además de controlarlos con el cursor, también los podemos visualizar y modificar en la paleta de propiedades, en la sección personalizado. Aquí vemos el parámetro en el cual nos indica que este árbol mide 4,55. Si quisiéramos que mida 7 metros, simplemente establecemos el valor aquí y ese árbol medirá 7 metros o 3 metros o el valor que le queramos indicar. Veamos otro ejemplo. Este árbol en planta en el cual podemos hacer lo mismo. Tenemos un pinzamiento que controla el tamaño del árbol y lo podemos controlar desde aquí. Y también tenemos otro pinzamiento que nos permite seleccionar diferentes estados de visibilidad para ese árbol, o sea, con follaje, sin follaje o esquemático. Veamos estas ventanas en donde vamos a tener un pinzamiento que nos permite controlar el ancho y otro que nos permite controlar el alto. Podemos modificar ancho y alto de esta ventana sin que sean afectados las dimensiones de los parantes, o sea, más allá del cambio, se escala la ventana, pero no se modifica el ancho de los marcos. Esto es debido a que la acción que se desencadena al modificar el parámetro es una acción de estirar y no una acción de escala. Estos valores también los tenemos en la paleta de propiedades y podemos establecer, por ejemplo, que el ancho sea 1,20 y que la altura sea 0,85. Notemos que al modificar el parámetro del ancho, por ejemplo, el parante central permanece siempre en el medio de la ventana. En el caso de esta otra ventana, en donde tenemos más parantes, también podemos escalarla de forma de que los parantes conserven siempre su ubicación relativa con respecto al conjunto de la ventana. En esta otra tenemos la posibilidad de controlar el ancho, controlar el alto y también bajar la persiana. Veamos por ejemplo este auto
que con solo acercarlo a una línea automáticamente se va a alinear con ella. No tenemos que perder tiempo en girarlo según la dirección de la calle, simplemente si está en pendiente el auto se alinea. Lo mismo sucede con este artefacto, que basta con que lo arrimemos a una pared para que se coloque perpendicular a ella. Veamos estos artefactos sanitarios a los cuales podemos modificarle la propiedad de visualización, entre otras, y por ejemplo indicarle que todos los artefactos queremos que adquieran el aspecto que utilizamos en la simbología de un plano de sanitaria o fontanería. Vayamos a un caso muy útil, por ejemplo una puerta, en donde la hoja podría estar de un lado, del otro, hacia abajo. Podemos rotarla, podemos agrandar su tamaño. Pensemos por ejemplo en un mueble que a lo mejor es más ancho o más alto, pero obviamente al ser más alto tendrá mayor cantidad de cajoneras. O también podría ser una mesa que fuera más larga y con más cantidad de sillas. O una silla en donde el apoyabrazo estuviese del lado derecho o del lado izquierdo, con solo hacer un clic. Un símbolo de norte, en donde con solo manipular el pinzamiento podemos indicar cuál va a ser la dirección del norte, o podemos en la paleta de propiedades indicarle que el norte va a estar inclinado 130 grados. Podemos crear bloques simples formados por 1, 2, 3 parámetros, o bloques más complejos en donde la cantidad de parámetros dinámicos sea mucha y por ejemplo nos permita controlar el largo de este muro o del muro para el otro lado, la altura de las columnas, el ancho de la puerta, la ubicación de la hoja, o inclusive poderle decir que la cerca va a ser de madera o de hierro. Los bloques dinámicos nos ofrecen posibilidades ilimitadas. Simplemente bastará con crear los parámetros apropiados y las acciones que se deben desencadenar al modificar esos parámetros. El uso de bloques dinámicos es imprescindible para mejorar tu productividad. Bueno, si no los conocías, ya tienes una idea clara de qué son y para qué sirven los bloques dinámicos. Ahora es el momento de comenzar a crearlos. Comenzaremos con un ejemplo sencillo y que no tendrás ninguna dificultad en seguirlo. Se tratará de dos ventanas en alzado, una de vidrio fijo y la otra del tipo corredera de 2 hojas. Mientras que antes necesitábamos tener una cantidad enorme de bloques para poder cubrir todas las posibilidades de tamaño de estas ventanas, ahora necesitaremos tan solo un ejemplar por cada modelo de ventana. Con este ejemplo entenderás por qué los bloques dinámicos son sinónimos de productividad y de diseño. En esta primera entrega vamos a crear dos bloques de ventanas. El primero de ellos una ventana con vidrio fijo para que sea más simple el ejemplo de inicio. Y a continuación vamos a crear otra ventana con un parante en el medio, lo que podría ser una ventana corrediza o una ventana corredera. Como vemos, aquí tenemos geometría, todavía esto no es un bloque, y voy a hacer una copia de estos elementos para poder utilizar el original en una explicación posterior. El paso número 1 es convertir la geometría en un bloque. Entonces para ello vamos a ir a la herramienta de crear bloques y le vamos a llamar por ejemplo ventana 1. Vamos a indicar el punto de inserción. El punto de inserción siempre debe estar en el lado contrario hacia el cual queramos estirar la ventana. O sea, que si esta ventana va a crecer hacia arriba, el punto de inserción debe estar dado del lado de abajo. Y si la ventana la queremos estirar hacia la derecha, entonces el punto de inserción lo colocaremos sobre la izquierda. Si queremos estirarla hacia la izquierda, el punto de inserción lo colocamos del lado derecho. Siempre en el lugar opuesto a la dirección sobre la cual vamos a actuar. Entonces punto de inserción aquí, abajo a la izquierda. Y seleccionar objetos y le indicamos
convertir en bloque para que esta geometría ya quede aquí convertida en bloque. Como ya conocemos, desde que existen los bloques también existe la posibilidad de determinar cuál va a ser la escala en X y en Y de ese bloque. Entonces, si quisiéramos una ventana que fuese el doble de ancho de lo que mide actualmente, tendríamos la posibilidad de decirle que la escala en X en lugar de 1 fuese en 2 y pasaría esto, se duplicaría el ancho y se conservaría la altura. Pero obviamente al duplicar el ancho, todas las dimensiones de esta ventana crecieron al doble y entonces nos vamos a encontrar con que este marco ahora es el doble del marco que tenemos del lado de arriba, dado que en el ancho aumentó, en la altura no aumentó. Por lo tanto, este procedimiento no es válido para darle distintas dimensiones al bloque porque estaríamos deformando el bloque. Bien, esta es la geometría, todavía no es un bloque, y si queremos ensanchar esta geometría lo haríamos con el comando stretch o el comando estira, pero no con el comando escala. Si fuésemos a estirar la geometría, entonces vendríamos al comando estira, hacemos un crossing o una captura para seleccionar los vértices que queremos mover, pulsamos enter, tomamos los objetos de un punto y estiramos. Este sería el procedimiento. Lo hago nuevamente, estirar, área de acción, envolvemos todos los vértices que se van a mover, enter, tomamos de un punto y estiramos. Repasé estos conceptos de 2D por el simple hecho que es lo que vamos a tener que aplicar para parametrizar este bloque. Lo primero que vamos a hacer es definir un parámetro, una propiedad del bloque que bien podría ser el ancho. Una vez que hayamos definido ese parámetro del bloque, lo que vamos a hacer es definir la acción que se va a desencadenar cuando modifiquemos ese ancho. La acción que se tiene que desencadenar es una acción de estirar, como lo vimos recién en la geometría. Entonces ahora vamos a editar este bloque, para lo cual simplemente hacemos doble clic y le damos a aceptar. Y en el editor de bloques vamos a tener la paleta de creación, esta paleta que está aquí, que podemos activar y desactivar desde este botón aquí arriba. Dentro de esta paleta vamos a tener un panel de parámetros, otro panel de acciones y luego van a ser conjuntos de acciones y parámetros y restricciones. Estas dos fichas no nos van a interesar, nos van a interesar las paletas de parámetros y de acciones. Vamos a comenzar definiendo la propiedad de ancho de esta ventana y lo vamos a definir mediante un parámetro lineal. El parámetro siempre lo creamos desde el punto de inserción hacia el lado opuesto. O sea, si el punto de inserción fue de este lado, este va a ser el primer punto y este va a ser el segundo. Este tipo de parámetro se crea como quien crea una cota. Marcamos de dónde a dónde y luego dónde queremos colocar esa cota. Este parámetro de forma predeterminada va a tener un nombre que es distancia y le va a agregar un número de acuerdo a los parámetros que vayamos creando. En este caso, como es el primer parámetro lineal, se llama distancia 1. Pero vamos a modificarlo, para lo cual seleccionamos y vamos a la paleta de propiedades y vamos a ir a etiquetas de propiedades y vamos a indicarle que queremos que se llame ancho. Ese va a ser el nombre de la propiedad. Ahora bien, como indicamos anteriormente, cuando modifiquemos esa propiedad ancho, tenemos que determinar qué acción se va a desencadenar. Vamos a desencadenar una acción de estirar, lo cual venimos al sector de acciones y aquí vamos a tener la acción de estiramiento. Es importante hacer la secuencia de pasos tal cual nos pide AutoCAD. Lo primero que nos pide es que le indiquemos cuál es el parámetro. En este caso tenemos un solo parámetro, pero podríamos tener muchos parámetros. Entonces tenemos que indicarle a AutoCAD cuál parámetro. Este parámetro. Este parámetro tiene dos pinzamientos, el de la izquierda y el de la derecha.
Esta acción que estamos creando se va a desencadenar cuando modifiquemos uno u otro pinzamiento. Tenemos que indicarle cuál. O sea, esto va a suceder cuando modifiquemos el de la derecha. Hacemos un clic cercano al lado derecho. Ahora nos pide que indiquemos el área de acción, igual que lo hicimos con el comando estirar. O sea, determinamos el área. Esa área tiene que envolver a todos los vértices que queremos que se muevan. No tenemos que seleccionar más de esos vértices. Si llegásemos hasta esta altura estaría mal, porque estos dos vértices no queremos que se muevan, queremos que se muevan únicamente estos. Una vez que determinamos el área de acción, nos pide que indiquemos los objetos a estirar. Van a ser todos estos. Tenemos que seleccionar únicamente los objetos que tienen vértices en el área que seleccionamos. Esta línea no lo tiene, esta línea tampoco, por lo tanto estas líneas no tenemos que seleccionarlas. El de afuera es un rectángulo y por lo tanto se selecciona completo. Una vez que seleccionamos los objetos, pulsamos Enter y quedó lista esa acción. Podemos ahora ir a probarla mediante este botón que tenemos acá. Estamos en una instancia de pruebas en la cual al seleccionar el bloque vemos el pinzamiento, que podemos modificarlo de esta forma. Podemos escribir el valor 1.25 o podemos darlo desde la paleta de propiedades y vamos a ver cómo en la sección personalizado aquí aparece ancho, tal cual le llamamos a la propiedad. Si queremos que mida 0.80 también podemos determinarlo desde la paleta de propiedades. Una vez que lo probamos, vamos a venir a cerrar la prueba del bloque y vamos a volver entonces al editor de bloques. Ahora vamos a crear un parámetro para la altura. Vamos nuevamente a parámetros, parámetro lineal, desde el punto de inserción hacia el opuesto. Vamos a propiedades, en lugar de distancia 1 le llamamos altura. Listo el parámetro, vamos a la acción que se va a desencadenar. Estiramiento, seleccionamos el parámetro cuando modifiquemos este pinzamiento de aquí arriba, área de acción y objetos involucrados. Vamos a probarlo y vamos a ver cómo ahora tenemos dos pinzamientos que nos permitirán controlar el ancho y el alto de la ventana. Ancho, altura. Cerramos y una vez que finalizamos de crear los parámetros y añadir las acciones a desencadenar, cerramos el editor de bloques. Guardamos los cambios y aquí tenemos nuestra primera ventana dinámica. Vayamos ahora a la segunda. Vamos a crear un bloque, por ejemplo le llamamos ventana 2, punto de inserción de vuelta abajo a la izquierda, seleccionar objetos, aceptar. Una vez que está el bloque, doble clic para editarlo, aceptamos y vamos a crear parámetros lineales para el ancho, otro para la altura y vamos a llamarles ancho y altura. Vamos a comenzar con el de arriba porque es exactamente igual al ejemplo anterior. Acciones de estirar a este parámetro cuando movilicemos este pinzamiento. Esta va a ser el área de acción y todos estos van a ser los objetos involucrados. Ahora bien, lo que será el ancho de la ventana vuelve a ser exactamente igual que en el ejemplo anterior. O sea, lo que tiene que ver con este parámetro de aquí. Entonces vamos a crearlo. Para acción de estirar a este parámetro, cuando movamos este pinzamiento, esta área de acción y seleccionamos todos estos objetos. Vamos a probar lo que sucede hasta aquí.
Tenemos el bloque, se estira únicamente este sector y hacia arriba sí se modifica todo. Ahora vamos a ver cómo solucionamos este parante central. Dado que este parante vamos a querer que siempre quede en el medio. Que siempre quede en el medio significa que cuando modifiquemos el largo, esto se va a correr la mitad de lo que modifiquemos el ancho de la ventana. Me explico mejor. Vamos a suponer que esto mide 1 metro. Si estiro la ventana 1 metro hacia la derecha, el parante del medio se tiene que mover medio metro hacia la derecha, o sea, el 50% de lo que modifique el ancho del parámetro. Vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a cerrar la prueba y esto también es un estiramiento y por lo tanto vamos a añadir una acción de estiramiento relacionada al mismo parámetro cuando se mueva el mismo pinzamiento, pero ahora el área de acción va a ser esta otra. Y los objetos van a ser únicamente aquellos que tengan vértice dentro de esta área. Esta línea no tiene sus vértices dentro del área, como tampoco la tiene la línea de arriba, ni esta, ni esta. O sea, esas líneas no tienen que ser seleccionadas, solamente aquellas que tienen vértices dentro de esa área. Muy bien, pero si ahora probamos, va a suceder que ambos parantes van a acompañar el 100% del desplazamiento que hagamos al pinzamiento este. Entonces ahora tenemos que ir a modificar esta acción. Como ven, al acercar el cursor a los iconos, nos muestra cada una de las acciones. O sea, esta acción la seleccionamos, vamos a la paleta de propiedades y en la sección de modificaciones, donde nos dice multiplicador de distancia, vamos a indicarle 0.5. Esto significa que si el parámetro se mueve 1, lo multiplica por 0.5 y esa distancia la aplica a este estiramiento. Vamos a probarlo. Y ahora sí, le demos la dimensión que queramos darle, va a quedar siempre el parámetro en el medio. Cerramos la prueba y como ya está listo el bloque dinámico, entonces cerramos el editor de bloque y guardamos los cambios. Ahora tenemos dos bloques dinámicos a los cuales le podemos controlar la altura y el ancho tanto a través de los pinzamientos como a través de medidas. 1.8, 1.2. Y bien, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, demuéstralo y compártelo. No olvides que tu participación es decisiva en el éxito de este curso. Si algo no entendiste, no temas a preguntar que yo te responderé. Nos vemos en la siguiente entrega.